vez más un saludo cordial para los cercanos y para los lejanos, los que están en el país y los que están fuera del país, siguiéndonos, escuchándonos en todo casi prácticamente un año que están conectados con nosotros. Nuestra oración permanente es que podamos seguir siendo de bendición para sus vidas. Estamos en esta mañana en el cuarto tema de esta serie Discipulado Perseverante y entramos a este cuarto tema bajo el título Tenemos la mente de Cristo. Yo sé que es una frase que todos conocemos porque es bíblica y muy conocida para todos nosotros. Y yo quisiera empezar justamente no con un texto que clásicamente solemos leer que nos sirva como marco de referencia. No quiero leer un texto, quiero tomar 4 textos al mismo tiempo, solamente para poder comprobar algo que nos muestra la Escritura. Y los 4 textos, curiosamente, vienen de 4 cartas diferentes del apóstol Pablo, es decir, que es la mente del apóstol Pablo captando las dimensiones de Dios y a través de estos textos mostrando cómo es que este hombre, Pablo, tiene la mente de Cristo. El primer pasaje es 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, donde dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso le decía, nuestro título es bíblico, ¿no? Mas nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Le está escribiendo a una iglesia, son los creyentes allí en Corinto, esta ciudad portuaria, muy cosmopolita, pero con muchos problemas también. Pero Pablo le está diciendo, nosotros, a los creyentes, tenemos la mente de Cristo. Está haciendo una afirmación categórica. El segundo texto, como ustedes aprecian, en Filipenses capítulo 2, versículo 1 hacia adelante, pero específicamente en este largo texto, quizás de una manera un poco más, digamos, precisa, en medio de este texto dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta frase es muy importante y nos va a servir para seguir desarrollándola en el tema esta mañana. El tercer texto es Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y el último texto es en Filipenses 1:21, donde el apóstol Pablo escribe y dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué he leído estos 4 versículos tomando el pensamiento en sentido global? Usted se estará percatando. Esta es la vida de un hombre que está totalmente inmerso, dominado, sujeto, dirigido por la mente de Cristo Jesús. No solamente porque él está haciendo la afirmación que tiene la mente de Cristo, sino quién es capaz de decir que debamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús si no entiende ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Tiene que ser alguien que lo ha experimentado. Tiene que ser alguien que en su mente ha sido transformada para entender esto. ¿Quién puede decir con Cristo estoy juntamente crucificado? Ya no vivo yo. ¿Qué es eso? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si en 1 Corintios dijo que tenemos la mente de Cristo, es como si Pablo en Gálatas 2:20 dijera, ya yo con Cristo estoy crucificado, yo perdí mi mente. La mente que me domina, me dirige, me gobierna es la mente de Cristo. Por eso estoy crucificado con Él. En Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. El resumen de toda una vida dirigida por Cristo, y usted sabe, ya lo hemos dicho en mensajes anteriores, todo parte de nuestros pensamientos. Entonces, si este hombre, el apóstol Pablo, está siendo dirigido por la mente de Cristo, obviamente que él tiene toda la autoridad como para poder decir, para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo, porque él está pendiente de lo que Cristo le dice y él está obedeciendo lo que Cristo le dice a través de su mente. Todos tenemos, mis queridos hermanos, todos, y sin distinción alguna, tenemos un deseo interior en nuestro ser. Por lo menos todas las personas que creen en Dios, ¿no? En sentido general, todos tenemos ese mismo deseo en el interior de ser como Cristo, de llegar a ser como Cristo. Aún los propios no creyentes, por eso hablo en sentido general. Hay mucha gente que se considera piadosa sin ser creyente y que tiene ese mismo anhelo, llegar a ser como Cristo. Y eso nos muestra algo que hace muchísimos siglos atrás dijo el gran San Agustín. ¿Qué es lo que dijo San Agustín? Ahí tiene usted la frase famosa de San Agustín. Él dijo, nuestras almas, el alma del ser humano, fueron hechas para ti, le dice a Dios. Y no encuentran paz. El alma no encuentra paz hasta que no descanse en ti. Y así resume el apóstol San Agustín, resume
el hecho de la necesidad del ser humano de Dios mismo. Pero, ¿qué quiere decir tener la mente de Cristo, hermanos? Esto es algo que debemos llegar a comprenderlo lo mejor posible, porque recuerda, estamos aprendiendo a pensar, hermanos. Aunque me sigue resultando una lucha mencionar esto, porque yo hace 2 semanas atrás dije, me está costando mucho dirigir a la iglesia en que vuelva a formatear todo su sistema pensante. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes son adultos, tienen una forma de pensar, tienen una definición de todas y cada una de las cosas, tienen hasta una definición de cómo es su relación con Cristo. Y cualquiera puede venir y decirles y predicarles y enseñarles textos, pero usted tiene su forma de pensar y ese es nuestro problema. Nos pueden mostrar, la semana pasada decíamos, podemos tener a Dios delante de nuestros ojos y como la nación de Israel nunca darnos cuenta que está ahí el Señor. Así de necio es nuestro corazón por causa de nuestra naturaleza de pecado. Entonces, por eso cuesta, hermanos, cada mensaje y sobre todo en esta temática de formatear todo nuestro pensamiento para todos, me incluyo yo, pensar diferente a lo que pensábamos antes. Qué tarea para más difícil, mis hermanos, que Dios nos ha encomendado, pero queremos creer y descansar que Dios está dirigiendo todo esto y que es Él, no soy yo no puedo producir el cambio en ninguna mente, es Dios a través del Espíritu y su palabra que está produciendo esos cambios de pensamiento en todos y cada uno de nosotros. Entonces, déjenme empezar por este lado para entender un poco mejor qué cosa es tener la mente de Cristo. No suena muy bien, los creyentes manejamos eso y insistimos en el asunto de, oye, que déjate puede dominar por la mente de Cristo, oye, ¿cómo reaccionar es así si tienes la mente de Cristo? Y solemos herir incluso con esa frase. Pero ¿entendemos qué es tener la mente de Cristo? Entonces, empiezo por este lado rápidamente, mis hermanos, lo que no es tener la mente de Cristo. Déjenme decirle 3 cosas con respecto a lo que no es, y luego vamos a desembocar a lo que sí es tener la mente de Cristo. Pero, ¿qué es no tener la mente de Cristo? Porque nos confundimos con esto incluso los creyentes. Entonces, no es tener la mente de Cristo solo teniendo inteligencia. Esto no es tener la mente de Cristo. Porque algunos pueden pensar, bueno, tener la mente de Cristo tiene que ver con la inteligencia, o ser más inteligentes, es decir. Y quizás algunos leen el texto que leíamos hace un instante, Filipenses capítulo 2, de la siguiente manera. Bueno, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, pero otros lo leen de la siguiente manera. Haya pues en vosotros aquella inteligencia que hubo en Cristo Jesús. Tener la mente de Cristo es ser inteligente. Esto de inteligencia, para entender un poco mejor el término, suena a lo que los científicos, incluso las áreas médicas, los neurólogos llaman materia gris, la materia gris, ¿no? ¿Es esto lo que a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Eso es lo que quiere decir? Miren, y voy a ampliar un poco esto, si fuera cierto esto, que lo que deberíamos percibir es, si tengo la mente de Cristo, es que tengo que ser más inteligente. Entonces, si fuera así, mire, los genios, los llamados genios, serían los mejores cristianos. Y la semana pasada o antepasada creo que yo traje una cita de Albert Einstein, uno de los genios más brillantes que ha habido sobre la humanidad, se dice, pero que no creía en Dios, que para él era una fábula las escrituras. O sea, es un genio. Entonces, si tuviera que ver con nuestra inteligencia, los genios serían los mejores cristianos sobre esta tierra. Entonces, los mejores cristianos serían también entonces los estudiantes universitarios, que por lo regular se les cataloga como bastante inteligentes, ¿no es cierto, jóvenes? Y se vanaglorian de esa inteligencia que por eso ingresaron a una universidad. Entonces, si tuviera que ver con la inteligencia y tener la mente de Cristo, todos los estudiantes universitarios serían grandes cristianos. Y no es así. Y no es así. Esto no está de acuerdo con el testimonio de las Escrituras. Esto no es lo que nos muestra la Biblia. El Señor Jesucristo no predicó, si tomamos el paralelo con nuestros tiempos, nuestro Señor Jesucristo no predicó en grandes universidades de su época. Sus discípulos no eran
cada discípulo tenía 3 maestrías, 5 doctorados. No, eran de la clase más pobre, usted sabe, pescadores, cobradores de impuestos. Estoy seguro, mis hermanos, que muchos eran inteligentes, pero no eran grandes lumbreras, no eran Albert Einstein de su tiempo, ¿no es cierto? Pero eran inteligentes, promedio, ¿no? A veces, para poner un contraste, a veces el hermano o la hermana más humilde en nuestras congregaciones es el que tiene la mente de Cristo, y no los jóvenes que están yendo a la universidad ni los genios. A veces la persona más sencilla y más humilde de la congregación es la que realmente evidencia tener la mente de Cristo. Bueno, pero entonces no tiene que ver con la inteligencia. Estamos diciendo que lo que no es tener la mente de Cristo. ¿Qué no es tener la mente de Cristo tampoco en segundo término? No tiene que ver con la sagacidad en nuestra forma de pensar. Entonces, algunos leen este texto de Filipenses 2, haya pues en vosotros la sagacidad que hubo en Cristo Jesús. Entonces, estamos cambiando el término de sentir, ¿no? Entonces, tener la mente de Cristo es ser sagaces. Hay muchos que ser sagaces, ser listos, o en nuestro lenguaje criollo, ser moscas, como dicen los jóvenes, ¿no? Miren, hay muchos listos en este mundo, usted sabe, mejor que yo, que siempre saben zafarse de situaciones difíciles de manera sorprendente, ¿no? Siempre tienen palabras a flor de labios que les facilita vivir. Y no necesariamente son buenos cristianos o grandes cristianos. Si fuera así, los abogados serían los mejores cristianos sobre esta tierra. Y no lo estoy diciendo sarcásticamente, perdón si hay algún estudiante de leyes o alguien graduado en leyes en nuestra congregación. Solamente estoy poniendo un ejemplo, porque usted sabe, los abogados tienen una sagacidad tremenda para manejar los casos y lidiar con esto, ¿no? Pero usted y yo también sabemos que los más sagaces de este mundo y los más listos sobre esta tierra son a veces los inescrupulosos y sin principios de Dios. De esos hay un montón en esta tierra. De hecho, que todos los que manejan la humanidad, los grandes millonarios que deciden por toda la humanidad lo que va a ser los siguientes siglos, años, de hecho que son gente muy sagaz, pero no tienen escrúpulos y menos principios morales, éticos o espirituales, no los tienen. Entonces, por eso pueden planificar hacer y deshacer en la humanidad, porque no tienen los principios de Dios, pero son sagaces. Entonces, no tiene que ver con la sagacidad, no tiene que ver con la inteligencia, no tiene que ver con la sagacidad de tener la mente de Cristo, y tampoco tiene que ver con la sabiduría humana, ¿no? Algunos creen que entre más viejo, mejores cristianos. No sé si usted ha escuchado eso. Mientras más viejos nos hacemos, somos más maduros y más cristianos, mejores cristianos, ¿no? Si fuera así, hermanos, todos los ancianos serían los mejores cristianos sobre esta tierra. Sin embargo, sabemos que la edad por sí misma no hace a nadie un mejor cristiano. De hecho, que hay un montón de ancianos que no quieren saber nada de Dios, no, que viven su vida como prefieren. La sabiduría que trae la edad está muchas veces muy distante del reino de Dios. Mire cómo terminó Salomón, el hombre más sabio de la tierra, se dice. Encontramos que muy pocas personas maduras se convierten al evangelio, según las estadísticas. No, mis hermanos, la sabiduría que trae la edad no es necesariamente, o no necesariamente nos muestra que la persona es un buen creyente o que tiene la mente de Cristo. Entonces, no tiene que ver con la inteligencia, el tener la mente de Cristo, no tiene que ver con la sagacidad, no tiene que ver con la sabiduría que trae los años. No tiene que ver nada con eso, el tener la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es tener la mente de Cristo? Permítame pasar este segundo punto en esta mañana. Si nada de esto es tener la mente de Cristo, ¿qué es tener la mente de Cristo? Si el tener la mente de Cristo, decíamos, no puede medirse en términos de inteligencia, de sagacidad o de ancianidad, entonces, ¿qué pues significa tener la mente de Cristo Jesús? Lo mejor que podemos hacer, mis hermanos, es examinar, para entender esto, lo mejor que podemos hacer es examinar las actitudes de Jesús
Y hace un par de semanas hicimos eso para ver cómo empezaba su día Jesús, cómo lo seguía y cómo terminaba. Ese fue un buen principio que quiero desarrollarlo más hoy. Entonces, nos hace mucho bien ver las actitudes, examinar las actitudes de Jesús que él tuvo, asumió en medio de nosotros, y eso nos va a permitir ver su mente, cómo pensaba, su manera de ser, cómo actuaba, cómo era su proceso mental en todo lo que hacía y en todo lo que enfrentaba. Ese es un gran punto de referencia que debemos tomar, y más aún en estos tiempos, mis hermanos, porque si a través de la conversión, y menciono esto como un resumen de si alguien se está preguntando, pero ¿cómo llegamos a recibir esa mente de Cristo? A través de la conversión. A través de la conversión recibimos a Cristo, ¿no es cierto? Y al recibir a Cristo, Él entra a nuestras vidas en la persona del Espíritu Santo. Porque, recalco esto, el Espíritu Santo es una persona, no es, hermanos, una energía, no es una fluencia, no es una emanación, no es un ente, no, es una persona la que entra a nosotros. Y si es una persona, entonces por eso dice el apóstol Pablo que tenemos la mente de Cristo, porque Cristo, por medio de la fe, está en persona morando en nosotros. Ya me mareé, pastor. Bueno, por eso estoy yendo despacio, ¿no? Para aquellos que están... ¿cómo es esto, no? ¿Recibió usted a Cristo? En otras palabras, sí. Ok, entonces entró una persona. Cristo, como prometió, volvería en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, es una persona. Y si entró esta persona, entonces la persona entró con su mente. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Ahora, sumado a eso, cuando entra a nosotros Cristo en la persona del Espíritu Santo, entra con su mente. Si nosotros hemos abdicado a nuestro reino, y esto he hablado bastantes veces, a nuestro reino de hacer nuestra voluntad, quebramos nuestro reinado y decidimos ya no hacer nuestra propia voluntad para dar paso y ser gobernados por la voluntad de Cristo, entonces estamos diciendo que la mente de Cristo va a dirigirme ahora. No es que mi mente queda anulada, sino que mi mente cae postrada delante de la mente de Cristo. Ok, voy a obedecerte a ti, yo renuncio a hacer mi voluntad. Eso estamos diciendo en la conversión. Eso nos permite, como dice el apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 12, comprobar cuál sea la voluntad agradable y perfecta de Dios. Nunca podremos comprobar la voluntad agradable y perfecta de Dios si primeramente no entra la persona de Cristo y no tenemos su mente. Y tampoco vamos a comprender la voluntad agradable y perfecta de Dios si es que mi voluntad no se somete a la voluntad de Dios, si es que mi mente no se somete a la voluntad de Cristo. O sea, pastor, yo puedo tener la mente de Cristo, recibir a Cristo y no renunciar a hacer mi propia voluntad. Por supuesto, usted lo ha demostrado muchas veces. Todos hemos demostrado eso muchas veces. Por eso pecamos. ¿Qué cosa es el pecado? Es hacer mi voluntad e ir contra la voluntad de Dios. Eso básicamente es el pecado. Entonces, eso significa que mi mente, hermanos, mi mente, que no ha sido anulada, insisto en esto, no ha sido anulada al entrar la persona de Cristo Jesús, no solo está influenciada por la mente de Cristo, sino que la mente de Cristo nos hace conscientes de su voluntad divina. Entonces, nuestra mente ya no se resiste a obedecerla. Usted le muestra un mandamiento claro que va contra sus intereses a cualquier pecador y dice, no, yo no quiero aceptar a Cristo por eso. Ah, no, si voy a dejar de tomar, si me van a decir que deje de tomar y que deje a mis amigos, no, yo no quiero aceptar a Cristo Jesús. Va contra sus intereses. Cuando nos hemos nosotros postrado, renunciado a mi voluntad y mi mente se ha postrado ante la mente de Cristo Jesús, entonces ya no tenemos problemas para aceptar esos principios y para obedecerlos de manera consciente. Nuestra mente ya no se resiste a obedecer a Dios, sino que está totalmente dispuesta, sujeta a obedecer la voluntad divina que se muestra a través de la palabra escrita. Espero que me esté comprendiendo. Para llegar a este punto, mis hermanos, de sujeción de nuestra mente a la mente de Cristo, no es solamente un asunto de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Hace unos instantes le acabo de mostrar eso. Puede usted recibir a Cristo, su mente, pero no sujetarse a Él. Entonces, que así no es tan sencillo, pastor, es decir, no solamente basta con recibir a Cristo, no es suficiente. Y porque no va a ocurrir de manera automática nuestra transformación mental. Nuestra mente
No va a cambiar en automático su forma de pensar, su forma de estructurar los pensamientos. No, en realidad debemos pasar por un proceso, y anote esto. Es un proceso donde cada una de nuestras decisiones personales cuenta, donde cada decisión es importante para transformación de nuestra mente o para continuidad de nuestra mente carnal. O sea, cada decisión cuenta. Tomo una errada decisión, regreso a mi mente carnal. Y sigo tomando malas decisiones, voy reafirmando mi mente carnal. Pero si he renunciado a esto y Dios me dice, no, haz esto y yo lo obedezco, entonces estoy cada vez más dependiente. De esas decisiones me llevan a depender más y más y más de la mente de Cristo. Permítame explicarle, si estoy hablando de un proceso, permítame explicarle sucintamente, por cierto, este proceso, antes de entender cómo funciona la mente de Cristo en nosotros. Tenemos que entender ese proceso. Ok, recibí a Cristo Jesús, entré a un proceso. Mientras más renuncio a hacer mi voluntad y paso a hacer la voluntad del Señor, mi mente va a estar más dominada por la mente de Cristo. Correcto. Ese es el punto. Entonces, tener la mente de Cristo es, y voy a tomar literalmente el texto de Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, capítulo 4, verso 22 hasta el 24. Voy a tomarlo literal para explicar el proceso. El proceso se puede notar en este texto. Dice Pablo allí, en cuanto a la pasada manera de vivir antes de Cristo, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Miren, esto es tremendo, hermanos. Esto nos muestra el proceso al que entramos todos los creyentes y hemos recibido a Cristo. Déjame explicarte un poco esto y para ayudarte, la siguiente, por favor. Las palabras en rojo que yo puse, las resalto aquí un poco mejor para que las vean. Este es el proceso. Este es el proceso. Si las palabras claves acá son tres: despojarse, renovarse y vestirse. Este es el proceso, mis hermanos. Entonces no es asunto de yo recibí a Cristo y ya mi mente va a cambiar en automático. No, te tienes que despojar y te explico esto, ¿no? A continuación, la siguiente. Tener la mente de Cristo es despojarnos del viejo hombre. Despojarnos del viejo hombre o de la vieja mujer, ¿no? ¿Eso qué significa? Vieja naturaleza. Estamos hablando de nuestra vieja naturaleza, la que iba en contra de Dios y la que nos hizo enemigos de Dios. Es el estilo de vida pecaminoso que teníamos antes de Cristo. Eso significa despojarnos de ese viejo hombre, esa vieja mujer. ¿Para qué? Para vivir el estilo de vida de Cristo, es decir, en santidad. Ese es el contraste de vida. Eso significa, para vivir el estilo de vida de Cristo, tenemos que despojarnos. Si no se despoja de sus viejas costumbres, de sus viejos hábitos, hermano, hermana, entonces no va a poder caminar en santidad. El segundo término, ¿qué cosa es renovarnos en el espíritu de nuestra mente? En el proceso nos muestra que debemos hacer esto. No es suficiente despojarse, no. Hay que renovarse en el espíritu de nuestra mente y acaba directamente a renovación de mente. Una transformación de nuestro sistema pensante, en otras palabras. Dejamos de pensar con la mente carnal para empezar a pensar con la mente de Cristo, es decir, una mente espiritual. Una mente que piensa en las cosas del reino, no está pensando en las cosas de este mundo, está pensando en las cosas del reino de Dios. Esa es la mente espiritual. Entonces, no es suficiente despojarse, también hay que renovar en nuestra mente. Y en tercer lugar, vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Eso qué significa? Tenemos que vivir de acuerdo a mi nueva identidad. O sea, tenemos una nueva identidad en Cristo. Soy un nuevo hombre, soy una nueva mujer, ahora me parezco más a Cristo. ¿Me entienden? Entonces, todo esto nos muestra un proceso. Amplío un poco más, hermanos, para nuestra comprensión, porque esto es sumamente importante. Estamos hablando de una receta dada por Dios de 3 ingredientes. Esta es una receta de 3 ingredientes. Le explico. Miren, una de las razones de nuestra falta de cambio, vamos a pensar,
si usted está luchando, pero yo no quiero ser como soy, siempre estoy en problemas, siempre caigo en pecado o tengo líos, ¿y por qué no puedo pensar como Cristo? Ya, escúchenme con cuidado, por favor, cálmense y escúchenme. Una de las razones de nuestra falta de cambio es la ausencia de meditación. No solemos meditar, vivimos tan acelerados que no hay tiempo para detenerte y reflexionar, meditar en el Señor. Entonces hay una ausencia de meditación. Por otro lado, hay una falta de contemplación del Señor. Cuando yo tomo un tiempo aparte en toda mi loca agenda para meditar en el Señor, tomo un tiempo para adorarle a Él a través de la contemplación. ¿Qué es lo que contemplo? Lo que Dios es. Usted ha tenido un ejemplo empezando el culto. ¿Qué hemos hecho? Contemplar lo grande que es Dios. Es más grande que esta pandemia, más grande que mi enfermedad, más grande que mi dolor, más grande que mi angustia. Eso hemos hecho en la mañana. Ya le dimos un ejemplo. Así se contempla el Señor. Imagínese si usted hiciera eso todos los días. Su mente cambiaría. Pero hay una ausencia de meditación, hay una ausencia de contemplación del Señor y hay una ausencia, en tercer lugar, de obediencia a la palabra. Hay una ausencia. Entonces, por eso no cambiamos, no somos transformados. En el texto que hemos leído, en Efesios capítulo 4, regreso a ese texto, Pablo nos habla de una nueva vida. Si usted no se ha dado cuenta, nos habla de una nueva en Cristo y nos exhorta el apóstol a que no caminemos como los que andan en la vanidad de su mente. Porque ahora dice, tenemos la mente de Cristo, pero hay otros que andan en la vanidad de su mente, son los que no tienen la mente de Cristo. Entonces dice, ahora eres de Cristo, ya no puedes andar como andan los que andan en la vanidad de su mente, ya no puedes andar así, ya no puedes vivir así, separados de la vida de Dios, dice Pablo, por causa de la dureza de sus corazones. Y no vivir como hemos aprendido de Cristo, dice el apóstol Pablo. Luego de decir eso el apóstol Pablo, en Efesios 4 está todo eso, luego de decir eso el apóstol Pablo, el apóstol expone cuál debe ser nuestra respuesta para vivir conforme a Cristo. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Los tres ingredientes: despojarnos, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos, nuestra nueva identidad. Pablo dice, esta debe ser la respuesta natural del creyente. Si usted no ha hecho esto, no le ha respondido correctamente al Señor en su conversión. Entonces, nunca va a cambiar. No tiene la posibilidad de cambiar. Este pasaje nos muestra esos tres ingredientes, aunque nosotros, miren, y también ahí está el cortocircuito para nosotros los creyentes, nosotros nos solemos enfocar en dos de ellos y curiosamente dejamos de lado uno. Y ahora usted está gravitando, ese terrible error de solo tomar dos de tres, está gravitando y nos está llevando a problemas en este tiempo de pandemia. Y por eso no estamos pensando correctamente, no estamos reaccionando correctamente a esta crisis. ¿Cuáles son las dos cosas en las que nos enfocamos y olvidamos una tercera? Nos solemos enfocar con más facilidad en el despojarnos y vestirnos. Eso así por nuestro carácter, naturaleza, nos inclinamos rápidamente a esto, a despojarnos y a vestirnos. Se nos hace más fácil, hermanos, tratar de dejar de hacer algo que estábamos haciendo mal para tratar de comenzar a hacerlo correctamente. O sea, dejamos de hacer lo malo para hacer lo bueno. Eso es más fácil para nosotros. Nos despojamos y nos vestimos, ¿no? Pero olvidamos la parte fundamental. ¿Y cuál es la parte fundamental? Aquello que marca la diferencia entre lo que se llama legalismo y una verdadera transformación genuina. Usted puede dejar de hacer algo que hacía en su vida pasada algo malo, puede dejar de hacerlo, pero por legalismo. Póngame un ejemplo, pastor. Antes robaba. Ahora descubro la Biblia, uno de los mandamientos, eso capítulo 20. No robarás, ya está bien. Porque dice ahí este mandamiento, voy a dejar de robar. Pero lo hago no porque entiendo el principio de Éxodo 20. Entonces solamente cambio lo externo, pero mi mente no ha sido transformada. Mentalmente puedo seguir robando. No sé si me está entendiendo. Me despojé de esa costumbre, me vestí de un nuevo hábito. ¿Cuál es el nuevo hábito? Ya no robo, pero mi mente no ha cambiado. A eso me refiero. Somos más, para nosotros es más fácil despojarnos y vestirnos. Dejamos fácilmente de dejar hacer algo malo
para empezar a hacer algo bien, pero olvidamos la parte fundamental, aquello que marca la diferencia entre el legalismo y una transformación genuina. ¿Y qué es lo que hemos olvidado? El tercer elemento de este trío, la renovación de la mente. Eso es lo que hemos olvidado. Eso es lo que hemos olvidado. Y si ponen la siguiente vista, comunicaciones, espero que no olvide esto. Esto es muy importante, este principio. Sin renovación de mente, mi hermano, mi hermana, no hay cambio. Sin renovación de mente no hay cambio. No espere usted que haya cambio en su vida si no hay una renovación de mente. Fíjese, sin darnos cuenta, usted y yo todos, sin darnos cuenta, muchas veces buscamos el cambio de nuestras vidas de manera legalista, como te explicaba hace un instante, ¿no? Nos enfocamos en lo externo, es decir, cambiamos los hábitos externos, pero no cambia nuestra mente, porque no hemos renovado nuestra mente, y nuestra mente necesita ser renovada, porque yo entiendo, no solamente porque Dios dice que debo dejar de hacer esto, sino entiendo por qué debo dejar de hacer esto. Entonces, en mi mente hay una sanidad, no solamente mis actos, y mis actos van a reflejar esa sanidad. Pero si no hay esa sanidad de la mente, puedo estar haciendo algo por legalismo nada más. El conocido pasaje, usted lo debe recordar, de Romanos 12:2. Lo voy a leer en una versión un poco diferente. Dice el apóstol Pablo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto delante de Dios, obviamente. Entonces, este texto de Romanos 12:2, que es conocido por todos nosotros, respalda lo que dice Efesios capítulo 4. Es decir, nos están enseñando los dos textos cómo la transformación de vida viene a través de la renovación de nuestra mente. Tiene que haber renovación de mente para que haya transformación de vida. Si no hay renovación de mente, entonces no va a haber transformación de vida, mis hermanos. Y en este sentido, el despojarnos y el vestirnos es solamente parte del fruto de ese proceso en nuestra mente. Eso debe ser lo más normal. Me despojo de algo malo que hacía antes para vestirme del nuevo hábito según Cristo en justicia, pero porque lo he entendido, porque ha habido transformación de mi mente. Usted saca la transformación de mente y ¿con qué se queda? Solo con actos legalistas externos. Las obras, mis hermanos, las obras externas sin renovación interior no tienen poder contra los apetitos de la carne. La carne siempre va a estar regresando a dominarnos, siempre va a estar regresando a dominarnos. En todo pecado, espero que esto les sea muy útil, en todo pecado o llamado a la obediencia en las escrituras, hay una verdad mayor que debe guiar a nuestras mentes. Eso es lo que va a mover nuestra voluntad para despojarnos y vestirnos. Es lo que le estoy diciendo. Esa verdad mayor es la que va a transformar mi mente. Transformada mi mente por esa verdad mayor, entonces yo me despojo de esto porque lo he entendido, porque debo hacerlo. Y me revisto de una nueva forma de ser. Hay una nueva voluntad ejecutándose. Entonces, al enfrentarnos al pecado en nuestras vidas, necesitamos ir mucho más profundo que solamente cambiar lo externo, hermanos. Y sigo insistiendo en esto. ¿Y qué es eso profundo? La transformación de nuestra mente para que nuestra vida sea cambiada por completo. Déjame mostrarte en el texto de Efesios capítulo 4 algunos ejemplos bíblicos de este cambio, de esta transformación de mente para que haya transformación de mi voluntad, de mis actos. Hay una verdad mayor siempre que nos da la pauta para que la mente entienda por qué debe hacer esto. No es solamente dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de robar, dejar de adulterar, solamente porque, bueno, los cristianos tienen esa larga lista, porque dicen que Dios dice eso. No, eso es legalismo. Cuando entendemos los principios del mundo, las verdades mayores, entonces yo sé por qué debo hacerlo. Esto me conviene. Esto me conviene de vida. Le pongo 2, 3 ejemplos para que me atienda. Regrese usted a Efesios capítulo 4, ahí en su
en su Biblia y déjeme mostrarle estas cosas prácticas, cómo funcionan. Por ejemplo, eh, si usted lucha con el pecado de la mentira o con el pecado de levantar calumnia contra otras personas, si usted es susceptible a ese pecado, para que su mente sea renovada frente a ese pecado, debe buscar usted el principio bíblico que es la raíz para el cambio, el principio bíblico que transforme primero su mente. Entonces, transformado su mente en esa área, entonces sus actos van a ser puros, van a ser santos. El libro de los Efesios nos enseña que debemos dejar la falsedad, y voy a utilizar este esquema porque es práctico y nos es útil. El versículo 25 específicamente dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En la columna de la izquierda usted tiene que debemos despojarnos de eso, pero debo entender por qué debo hacerlo. El sustento está en el lado derecho. Entonces, me despojo de la falsedad para vestirme de la verdad. Ese es el sustento de Dios. Una de las verdades que me van a llevar a mí a despojarme de la falsedad, de mentir o calumniar y vestirme de verdad, es entender que somos un solo cuerpo, miembros los unos de los otros. Hasta que yo no entienda que somos miembros los unos de los otros, yo voy a seguir causando daño con mis mentiras y con mis calumnias a los demás. O sea, la gran verdad de fondo que debe transformar mi mente es Efesios 4:25, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, si somos miembros unos de los otros, no es que yo tenga un pecado y no le va a causar daño a los demás, sí les va a causar daño, porque somos un solo cuerpo. Entonces, yo no puedo estar causándole daño a través de la mentira o cualquier otro pecado a través de la mentira, la calumnia, porque somos del mismo cuerpo. ¿Cómo voy a hacer eso? Cuando yo logro entender eso a nivel de mi mente por este principio bíblico, entonces digo, no, renuncio a hacer esto. Nunca más, Señor. Me arrepiento de haber estado obrando de esta manera. Pero si no conozco el principio, voy a tratar de no mentir, de no engañar a mis hermanos. Pero no he entendido que somos un cuerpo. Espero que me esté comprendiendo, hermanos. Efesios lo muestra de manera clara. Un segundo ejemplo, versículo 28 del mismo capítulo 4, dice, el que hurtaba no hurte más y no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Todos sabemos, mis hermanos, que hurtar es incorrecto. Todos sabemos que es pecado. Para dejar ese pecado, si usted está pasando por la aflicción de este tipo de pecado específicamente, necesitamos comprender el principio bíblico otra vez, que es la raíz para el cambio de mi mente, para el cambio de mi mente y luego del cambio de mi conducta. No es solamente cambiar la conducta, primero tiene que cambiar mi forma de pensar. Entonces, según este versículo, nuevamente, en el lado izquierdo está, en la columna de la izquierda, está de lo que debemos despojarnos. En el lado derecho está el revestirnos de la verdad. ¿Cuál es el sustento para hacer esto? ¿No? Nos despojamos, mis hermanos, del hábito de hurtar. ¿Del hábito de hurtar a quién? A las personas, a Dios, hermanos. Atentos, ¿no? No solamente robar a las personas de carne y hueso, le podemos estar robando a Dios. Te bendice todo y tú disfrutas trabajo, sueldo y todo esto, pero le estás robando a Dios, no le entregas lo que es de él. ¿Es o no es un hurto eso? Es un hurto. Entonces tú tienes el problema del hurto. Nos despojamos del hábito de hurtar y nos vestimos. ¿De qué? ¿Cuál es la razón? De compasión. Nos vestimos de compasión. Este principio escritural renueva nuestras mentes con la verdad de que no basta solo con dejar de robar, si usted se da cuenta, porque ese hábito, el robar, revela mi corazón egoísta, revela que solamente estoy pensando en mí y no estoy pensando en los demás, sino que esa verdad me lleva a mirar a mi prójimo, me lleva a reconocer que el mundo no gira alrededor de mis intereses nada más, me ayuda a ver a Dios primero antes que a mis propias necesidades. Y me ayuda a ver a Dios mismo que Él vio mi necesidad de redención y no me la negó. Y tuvo compasión de mí. Veo que Dios tuvo compasión de mí porque me envió a su Hijo Jesucristo para redimirme. Entonces,
Por eso, Dios nos da para que tengamos que compartir con el que padece necesidad, hermanos. Si no entiendo ese principio, mi mente no va a ser transformada, ¿no? No es solamente dejar de robar, dejar de tomar las cosas que no me pertenecen, es entender por qué debo dejar de hacerlo. Un tercer ejemplo, en el mismo libro de Efesios, no me estoy moviendo en otra carta, estoy en el mismo libro para que usted vea ahí los ejemplos prácticos. En el capítulo 4, versículo 31 y 32, nos enseña que estamos llamados, mis hermanos, a hacer misericordia y perdonar. ¿Cuál es el sustento y el principio que transforma nuestras mentes? El así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Es decir, nos despojamos de la ira, nos despojamos del enojo, nos despojamos de la falta de perdón y nos vestimos de amabilidad, de misericordia, de perdón, mientras renovamos nuestra mente con la gran verdad que fuimos perdonados en Cristo Jesús. Si Dios tuvo gracia y misericordia de perdonarnos a través de su Hijo, entonces, ¿por qué no puedo hacerlo yo? ¿Por qué no puedo hacer misericordia también? Esa es la gran verdad que debe transformar primero nuestra mente para que cambie nuestra conducta y que eso sea duradero, duradero. Para todo este proceso de renovación, le he puesto 3 grandes ejemplos en una sola carta. Nuestra mente, hermanos, necesita estar llena de la palabra de Dios, porque si tú no conoces la palabra, entonces no hay cómo ser renovada tu mente, porque esta es la fuente de toda la verdad que necesitamos para ser transformados en nuestros pensamientos. A medida, hermanos, que nos exponemos a la Escritura, la palabra fiel del Señor, a medida que nosotros nos exponemos de manera sistemática e intencional, es decir, yo reservo mis tiempos con la palabra, nuestra mente va a ir siendo llenada con las verdades de Dios. Entonces, así nuestras vidas van siendo transformadas por la verdad de la palabra y el poder del Espíritu Santo que va operando a nivel de nuestras mentes. Transforma nuestra mente, entonces va cambiando nuestra conducta. ¿Por qué he hecho este tremendo preámbulo, mis hermanos? Porque era necesario primero saber qué es tener la mente de Cristo. No es ser inteligente, no es ser sagaz, no es ser más viejo, no. De esta manera funciona la mente de Cristo. Pero como yo hice hace un par de semanas atrás, prefiero verlo en la práctica. ¿Cómo funciona todo esto en la práctica? ¿Qué mejor que ver a Cristo? ¿Qué mejor que ver la mente de Cristo en acción? Entonces, yo quiero invitarte en los siguientes minutos, y los siguientes minutos puede que sean cruciales para muchos de ustedes, o creo para todos, es aprender a pensar y básicamente frente a todo lo que estamos sufriendo. ¿Por qué nos dejamos arrastrar muchas veces por todo lo que está pasando? Porque no procesamos esto correctamente en nuestras mentes. Dijimos hace unos minutos atrás que lo mejor que podemos hacer es examinar las actitudes que Jesús asumió cuando estuvo acá en medio de nosotros, y eso nos va a permitir ver la mente de Cristo, la manera como Él pensaba, su manera de actuar, su manera de reaccionar, nos va a permitir eso ver de cerca. Entonces, quisiera que nos concentremos en una sola actitud de Jesús, porque nos faltaría tiempo. Cada domingo yo hablaría de una actitud de Cristo para estudiarla y ver cómo era el proceso mental de Jesús. Pero por nuestra necesidad en este tiempo, quiero que usted y yo nos concentremos en una de las actitudes de Jesús y así podré ver su proceso mental. ¿A cuál actitud me refiero? La actitud de confianza que tenía Cristo en el Padre Celestial. Su actitud de confianza, que la manifestó siempre. Por eso empiezo por esta actitud de Cristo, que es una actitud que tenemos que aprender nosotros. Sobre todo, Jesús la mostró, esta actitud de confianza en el Padre Celestial, en las peores circunstancias, hermanos, en las peores circunstancias. No, pero Él era Jesucristo, pues. No, espérate un rato. Pero habitó en un cuerpo humano, fue tentado, sufrió, Él sintió la pegada de toda la tentación, Él sintió la pegada del sufrimiento, Él sintió la pegada de las angustias. Él lo persiguió. Por eso dice la Escritura que es varón experimentado en quebranto. Y por eso puede entendernos. Y necesitamos aprender por eso de su proceso mental. Si yo le preguntas en esta mañana, présteme atención a esta pregunta. Si yo le preguntas, ¿en quién confía usted en el momento de una crisis?
o en estos momentos que estamos viviendo, ¿en quién ha puesto usted su confianza? ¿En quién pone su confianza cuando pierde el trabajo? ¿O lo remueven de su trabajo? ¿O le bajan al mínimo su sueldo? ¿En quién confía cuando hay enfermedad o cuando hay muerte en su familia? ¿En quién confía cuando usted está triste, cuando está agobiado o agobiada, o cuando usted está angustiado o angustiada? ¿En quién pone usted su confianza cuando perdemos lo más preciado cercano a nosotros? ¿No? Hermanos, tener la mente de Cristo significa tener la misma confianza que Cristo tuvo en su Padre Celestial. Por favor, anote esto. Esto es lo que tenemos que aprender ahora en estos tiempos. Es urgente. No pase por agua tibia esto. O sea, esto es lo que necesitamos en este tiempo. Aprender cómo Jesús manifestaba su confianza en el Señor. No solamente estoy hablando de la conducta de Jesús, sino cómo esto se generó en su mente. Yo necesito aprender cómo pensaba Jesús. Entonces, la mejor forma, yo le decía, es verlo en el accionar pleno de las experiencias de Jesús. Veamos cómo Jesús reaccionó ante la crisis, ante las diversas crisis que tuvo que enfrentar. Una primera crisis, yo quiero que vea conmigo cómo enfrentó Jesús la tristeza, por ejemplo. ¿Cuántos están tristes en este tiempo? ¿Cuántos creyentes han caído en su fe por causa de la tristeza? ¿Cómo Jesús enfrentó esa crisis de tristeza? Miren, cuando él llega a esta aldea llamada Betania, que queda a unos kilómetros de Jerusalén, usted recordará, dice que su amigo Lázaro ya llevaba 4 días enterrado. ¿Se acuerdan, cierto? Ya estaba enterrado 4 días. Entonces Jesús pide que lo lleven a la tumba. Lo llevan a Jesús. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Jesús cuando ve la tumba? Escuetamente dice las Escrituras, Jesús lloró. Jesús lloró. Ahora, Jesús se dejó arrastrar por ese dolor emocional porque Jesús amaba a Lázaro, amaba a su familia. Supo 4 días atrás que había fallecido. Y llega 4 días después, ve la tumba, él sabe que está el cadáver de Lázaro ahí dentro. Un amigo amado para una familia amada, ve el dolor de sus hermanas. Jesús se quiebra. Y llora, y llora. Pero se deja arrastrar por ese dolor emocional. Por favor, capte la figura bien. Se deja arrastrar por la tristeza. ¿Se abandona emocionalmente a ese momento Jesús? No. Aprendamos. No. Lo que hace es por encima de la tristeza, por encima de la congoja, el dolor. ¿Qué es lo que hace Jesús? Busca al Padre Celestial. Juan capítulo 11, versículo 38 hacia adelante. Evangelio de Juan. Juan capítulo 11, versículo 38 hacia adelante. A pesar que estaba profundamente conmovido, porque usted lee el versículo 38 y usted literalmente va a leer que Jesús estaba profundamente conmovido, emocionalmente estaba conmovido. O sea, no estaba fingiendo Jesús. Y luego usted lee en el versículo 41, que dice que a pesar de ese estado de conmoción, no se deja arrastrar, busca al Padre. En el verso 41 lo encontramos levantando la oración. Pero mire lo que está diciendo Jesús en este momento crítico. Le está diciendo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que usted lo ha leído un montón de veces probablemente, pero no sé si lo ha notado. ¿Se da cuenta en qué tiempo está hablando Jesús? Padre, gracias te doy por haberme oído. Pasado. No dice, gracias te doy, Padre, por oírme en estos momentos. Hay una necesidad y voy a orar, gracias por oírme, Señor. Nosotros podemos decir eso. No dijo eso Jesús. Él dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Eso significa, mis hermanos, que Jesús ya venía orando al Padre sobre ese asunto. Desde el primer momento que se enteró, ya vino orando al Padre por este asunto. No es que vino recién a improvisar en ese momento. No, ya estuvo orando por esto. Lo que vemos, mis hermanos, es otra vez, en medio de esta profunda conmoción y que lo hace llorar a Jesús,
No lo está arrastrando sus emociones. Lo que vemos es un ejercicio de fe hacia el Padre Celestial, por encima de la tristeza, por encima de la conmoción profunda que estaba Jesús. Este principio de vida tenemos que aprenderlo, hermanos. Aprendamos a actuar igual que Jesús. No dice que no lloremos, los creyentes no lloran, mentira, sí lloramos. No sentimos congoja, no estamos conmovidos, estamos profundamente conmovidos por muchas cosas que están pasando. Algunas cosas que a veces uno siente que no las puede seguir sobrellevando, porque no terminas de recuperarte una noticia y llega la otra, llega la otra, llega la otra. No es sencillo, hermanos, y nos está pasando a todos nosotros en realidad, profundamente conmovidos por todo lo que estamos viviendo. Pero aprendamos de Jesús. No se deja arrastrar por ese estado emocional. Inmediatamente busca a quien debe buscar, busca al Padre y ya está dándole gracias por haberle escuchado, porque ya ha estado orando. Eso significa que no ha estado abismado en sus emociones, ha estado emocionalmente sí afectado, pero ha estado orando, ha estado manteniendo un estado de oración. Eso muestra el ejercicio de su fe hacia el Padre Celestial. Jesús no estaba concentrado en la tristeza, hermanos, aprendamos. Somos fácilmente, nuestra mente, y eso se tiende a concentrarnos en nuestras tristezas, a concentrarnos en nuestra angustia, a concentrarnos en nuestro dolor. Y nuestro ser como que está acostumbrado a eso, entonces nos regresa en automático. Jesús no estaba concentrado en la tristeza que le produjo la muerte de su grande amigo Lázaro. Estaba concentrado en la gracia de Dios y en el poder de la resurrección, que iba a ser operada minutos luego. Entienda la mente de Cristo cómo está yendo, cómo está manejando la tristeza. ¿Cómo maneja usted la tristeza? Bueno, la estoy manejando mal, pastor. Bueno, ya no la maneje más mal. Ya tiene usted un modelo en Jesús cómo manejarla a partir de ahora. No la siga manejando mal. El colmo sería que la siga manejando mal cuando ahora el Señor le está diciendo, manéjala así, manéjala como yo la manejé. Concéntrate en fe en el Padre, regresa a Él, podrás estar llorando, podrás estar conmovido. No dice que desapareció eso, el texto no dice que desapareció la conmoción que tenía Jesús. No. En medio de esa conmoción el Señor está ejerciendo fe. Segundo ejemplo, segundo cuadro bíblico. ¿Cómo manejó Jesús la angustia y el miedo? Todos estamos viviendo cuadros de angustia. Todos estamos de miedo de cuadros de miedo. Y algunos pasa y regresa, como algunos me han mencionado, pastor, yo pensé que había superado ya esto y otra vez regresa y no lo puedo dominar. ¿Qué hago? Están en esas dudas. ¿Cómo lo manejó Jesús? ¿Cómo manejó la angustia? ¿Cómo manejó el miedo? Jesús terminantemente es nuestro modelo de consolación en este sentido para atravesar los cuadros de angustia. Él tuvo su propio momento de grandes angustias cuando, extrema diría yo, cuando estaba sudando sangre y lágrimas en el huerto de Getsemaní. Ese es un momento culminante de angustia, hermanos. Y muchos médicos que han hecho todo un estudio de por qué sudaba sangre, la extravasación, cómo reventaron sus venas y a través de los poros pudo eliminar sangre. Es un estado de angustia extremo, extremo, que no todos probablemente podremos sobrellevar. Pero acá hay principios que nos pueden ser útiles. Él tuvo su propio momento de suma angustia, Jesús. Pero podemos con consolación, mis hermanos, ver en las Escrituras que nos recuerda que por eso Jesús se compadece de nosotros y sabe y entiende exactamente nuestras angustias. Él las comprende mejor que nadie, mis hermanos. Tomen nota primeramente de eso. Siempre Jesús va a estar pendiente de nosotros. Él entiende tus angustias, Él entiende tus miedos y mis miedos. Él los comprende perfectamente porque los tuvo. Tenía que haber estado Jesús, imagínenselo ahí en el huerto de Getsemaní, postrado, llorando, clamando al Padre. Tenía que haber estado ansioso y agitado totalmente porque horas después iba a ser crucificado. Él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Pero, ¿qué vemos que hizo Jesús en su momento de mayor ansiedad? Ahí usted lo ve en el huerto de Getsemaní. ¿A qué fue el huerto de Getsemaní? No fue solamente estar, necesito aislar, algunos se encierran en su cuarto a llorar. Se sube a la azotea a llorar. No, Jesús en su
peor momento de mayor ansiedad que hizo, oró. Oró, fue a orar. La mente de Jesús fue embargada por la angustia y el miedo en esos momentos. No. Observemos que es un momento muy, muy, muy difícil para Jesús. Emocionalmente hablando, es un momento muy complicado para Jesús. Pero fíjese, Mateo capítulo 26, versículo 37. Dice que Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Esto no es poco, hermanos. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Usted está así? En estos tiempos usted está así, mi hermano, mi hermana, solo que no lo ha dicho a nadie. Y el mismo Jesús admite lo que está pasando en su interior, no lo oculta, no es el Superman que se muestra entre los discípulos que está muy bien, que no le pasa nada, que se pueden quebrar todos, pero él sigue ahí incólume, firme. No, 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 esa no es la imagen que nosotros debemos dar. No. Hace escasas horas atrás, ¿no? Nos llama el pastor Carlos Palomino, pastor de nuestro propio equipo, totalmente quebrado. Su hija de emergencia en la clínica, no saben qué está sucediendo, no hay un diagnóstico claro hasta el momento, es una bebé de 1 año y medio, y el pastor, por más pastor que haya predicado la palabra y todo, me llama, quebrado, necesito que ore por mí. Necesito que ore por mí. O sea, no nos puede nublar, hermanos, y no nos puede embargar la mente los estados de angustia y de miedo. Mire Jesús, él admite que estaba pasando eso. En el versículo 38 de Mateo 26, les dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sabe lo que significa eso, hermanos? ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? ¿Ha sentido alguien de lo que me está escuchando en esta mañana? ¿Ha sentido usted alguna vez eso, que se está muriendo de tristeza, se está muriendo de angustia y usamos esa expresión? Jesús está diciendo, es tal la angustia que estoy experimentando, es tal la angustia que me invade, que me siento morir, dice Jesús. Y se lo está confesando a sus propios discípulos. Este es el estado de su alma, hermano, hermana. Este es el estado en el que estaba el alma de Jesús. Pero ¿cuál es el estado de la mente de Jesús? Esto es lo que nos ayuda a descubrir cómo manejaba los asuntos. Está quebrado, está admitiendo que está triste, y esa tristeza lo ha embargado de tal manera que es hasta se siente morir por esa causa de tristeza y de angustia. Pero en su mente, ¿cómo está procesando todo esto? Y cómo esta gran lección nos ayuda a nosotros a procesar nuestros momentos de angustia. Bueno, Jesús no se permite, escuche, Jesús no se permite que su mente se abisme en la angustia. No es que se abandone y lo arrastra la angustia a Jesús. Si no hubiera procedido la redención. ¿Cómo sabemos que no ocurrió esto, mis hermanos, que Jesús se dejó arrastrar por su angustia? Por la oración que él levanta en esos instantes. Su oración nos muestra cómo iba su proceso mental en medio de esta angustia. Lea conmigo, por favor. Ahí, versículo 39, está diciendo, Padre mío, dice, miren, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos míos, escúchenme con cuidado, recordando esta oración de Jesús. En la mente de muchos hermanos, hermanas, en estos tiempos, cuando entra un cuadro duro de angustia, cuando entran a una experiencia dura de angustia y miedo, solemos perder de vista a Dios. Solemos perder de vista a Dios. Hermanos, Jesús siente que muere de angustia. Jesús siente que muere de tristeza, pero no pierde de vista al Padre. ¿Se da cuenta? No pierde de vista al Padre. Sabe que estará allí cuando lo busque en oración. Sabe que lo va a encontrar. Sabe que no hay nada imposible para ese Padre maravilloso y todopoderoso. Y que no hay nada imposible y que Él no pueda cambiar para beneficiar a su propio Hijo, para cambiar las circunstancias que aparentemente en ese momento están desfavoreciendo a Jesús. Jesús sabe perfectamente que va a encontrar un Padre todopoderoso que está ahí, pero Jesús está pensando y está recordando en medio de esa angustia que lo quiere absorber, está recordando lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron en la eternidad pasada.
En la mente de Jesús está el plan de redención y las miles de almas que se salvarían al ejecutar ese plan de redención. Esa era la voluntad del Padre y eso estaba claro en la mente de Jesús. Una vez más le repito, Jesús siente que muere, pero no pierde de vista al Padre, no pierde de vista el plan de redención. ¿Se da cuenta, hermano, hermana querida, que Jesús en el más hondo abismo de la angustia no olvidó nada de esto? Fue a buscar a su Padre y por encima de su angustiada alma está pensando en que se haga la voluntad del Padre, en que termine haciéndose la voluntad de Dios. No tiene otra cosa en su mente. Mucho más adelante el apóstol Pablo entendió probablemente como nosotros estamos entendiendo esto, y eso lo ayudó tanto en la vida del apóstol Pablo. Recuerde que Cristo tuvo un trato muy personal con Pablo, le reveló muchas cosas de manera directa, y en especial a cómo manejar sus angustias, que es que muchos años después el apóstol Pablo escribe su carta a los filipenses y les dice esto a los filipenses, Filipenses 4, versículos 6 y 7. No se aflijan por nada. ¿Qué tal, Pablo, digo yo? No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Entonces, no solamente nuestra mente estará coberturada, sino nuestras emociones también. Siendo completamente humano, mis hermanos, Jesús tuvo que haber sentido miedo. En esos momentos, la angustia y el miedo lo embargaban, pero hizo exactamente lo que David dijo en cierto momento y lo dejó por escrito en el Salmo 56, versículo 4. El salmista David dijo, cuando tengo miedo, confío en Dios. En eso lo resumió sus momentos de angustia el rey David. Cuando tengo miedo, confío en el Señor, confío en Dios. Y eso hizo Jesús. Pero le acabo de mostrar cómo su proceso mental, se da cuenta, en Jesús es totalmente diferente al nuestro al manejar nuestras angustias. Nosotros nos descuadramos, nos desesperamos, no sabemos qué hacer, empezamos a llamar a medio mundo incluso para que ore por nosotros, pero no vamos primero nosotros a refugiarnos en su presencia para orar. Interesante lo que en medio de la administración en la mañana estábamos leyendo, ¿se acuerda? El Salmo 107, versículo 6, dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. ¿Por qué el salmista clamó en medio de su angustia al Señor? Porque sabía que Dios ha dicho que va a librarnos de nuestras aflicciones. No lo libera de la angustia. No elimina esa circunstancia. La usa Dios más bien para traernos a efectividad su promesa. No sé si, por eso yo decía, ¿le funciona a usted? Usted lee, se maravilla esa palabra, pero viene un cuadro de angustia y no clama al Señor. Se desespera, busca otras soluciones. Acá hay un principio para aprender, mis hermanos. La mente de Cristo está funcionando así. No se deja arrastrar. Admite lo que está pasando, admite lo que siente, pero no se deja dominar por esas emociones. Pero su momento crucial de Jesús fue cuando enfrentó su propia muerte. Mis hermanos, pasamos lo voy a decir de esta manera, pasamos uno de los momentos más difíciles de nuestras existencias. Nunca nos imaginamos que íbamos a pasar este momento. Y sin aviso previo, se lanza sobre nuestras mentes, se lanza sobre nuestras almas para aprisionarnos, se lanzan la angustia, la aflicción, los miedos, los temores, las impotencias, se lanzan para aprisionarnos. Y no una, sino cientos de veces. Y de pronto no sabemos cómo enfrentar esas crisis. No sabemos cómo manejar esas crisis. Y el Señor está viendo todo eso. El Señor está viendo todas nuestras reacciones. El Señor está viendo cómo corren nuestras emociones. Está viendo cómo funciona nuestra alma, cómo funciona nuestra mente en esos momentos críticos. Entonces, si Dios está viendo eso, mis hermanos, en estos precisos momentos, entonces Él nos dice, escucha, nos pregunta el Señor,
nos pregunta, siente estas preguntas como para ti de manera personal, que están escritas en la palabra. De pronto el Señor nos pregunta, ¿qué pláticas son esas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? ¿De qué están hablando en medio de una tristeza? Dice el Señor. ¿Se acuerdan? Esa pregunta se las hizo a los caminantes, esos dos discípulos que iban camino de Emaús. Y Jesús salió al encuentro de estos hombres. Pero la pregunta es válida para estos días, mis hermanos, porque muchos están probablemente así, que están hablando entre ustedes y con tristeza en sus almas. ¿Qué están haciendo? Recuerda que cuando les hace esta pregunta es para luego dirigirlos hacia las Escrituras y luego revelarse a ellos. Así que no pierda de vista eso, hermanos. Jesús te pregunta y nos pregunta, ¿por qué están llorando? ¿Recuerdas esa pregunta? Aquella mujer que fue a ver, corrió al sepulcro y no vio el cuerpo y se puso a llorar afuera. Y Jesús le pregunta, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Cómo estás manejando esto en tu mente? Y le hizo esa pregunta y luego le dio un mensaje y le envió a que ese mensaje revelador que era un recordatorio porque ya les había dicho a los discípulos dónde tenía que encontrarse con ellos y que iba a resucitar. Eso fue como un bálsamo para esta mujer. Corrió, aunque no le creyeron, ¿no? Así las mujeres hablando de más. No le creyeron a la pobre, ¿no? Pero, ¿qué haces llorando? Jesús sigue haciendo la misma pregunta en estos días, en estas semanas. Jesús nos pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? Eso significa con mucho miedo. ¿Por qué están con mucho miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? La misma pregunta se las hizo a los discípulos sobre aquella barca, recuerda, zarandeada por la tormenta. Y ahí fíjese cómo estamos desarandeados por esta pandemia. ¿Cómo? ¿Por qué están de tanto miedo? ¿No tienes fe? Pregunta el Señor. ¿Por qué duermen y no han podido velar conmigo? Pregunta el Señor. ¿Recuerdas? Va en su momento de angustia los discípulos ahí. ¿Por qué se echaron a dormir? Se quisieron probablemente evadir de la realidad. ¿Te pasa eso? ¿Duermes más en estos tiempos porque no quieres pensar? ¿Estás evadiendo la realidad de todo esto? ¿Por temores, por miedo? ¿Porque no quieres seguir llorando? ¿Por qué duermes, dice el Señor, y no has podido velar conmigo? Son preguntas válidas para este tiempo, mis hermanos. Entonces nosotros podemos responder estas preguntas y por reacción en esta mañana podemos responder al Señor y decirle, entonces, Señor, ¿qué debemos hacer? Dime qué debo hacer. Y Él inmediatamente nos responde y nos dice, regocijaos en mí siempre. Otra vez les digo, regocijaos. ¿Recuerdas unas palabras del apóstol Pablo antes de cerrar su carta a los filipenses? En otras palabras, está diciendo el Señor, gozaos en el Señor siempre. Otra vez, gozaos. Y nosotros reaccionamos otra vez inmediatamente y le decimos al Señor, pero Señor, ¿cómo me pides que yo me goce en momentos como el que estamos viviendo hoy? ¿Cómo me pides que me goce en medio de esta crisis, en medio de esta segunda ola que ya uno no sabe qué va a ocurrir, donde uno percibe, siente como si el cerco se estrechase y ya no son los fallecidos de otros países, son los cercanos, son los que están, son mis parientes, son los que están casi al costado mío? ¿Cómo me pides que me goce, Señor? Respondemos automáticamente. ¿Sabe o entiende, mis hermanos? ¿Sabe o entienden cuándo es que nosotros perdemos el gozo del Señor? ¿Sabe cuándo lo perdemos? Cuando perdemos de vista su presencia y su palabra. Cuando perdemos de vista el Señor y su palabra, perdemos el gozo. Perdemos el gozo. Por eso no concebimos, mis hermanos, que la palabra de Dios nos diga que debemos gozarnos en el Señor en medio de esta pandemia. No entre en nuestra mente. Porque en nuestras mentes estamos procesando erradamente el significado de crisis pandémica. Lo estamos procesando mal. Observemos cómo lo procesa la mente de Cristo. Ahí está nuestra enseñanza. Observemos cómo fue procesado esto. Y eso es lo que debemos aprender en esta mañana. Si yo le dijese a usted, por favor, dígame, descríbame, por favor, hermano, hermana, descríbame con adjetivos calificativos esta pandemia, descríbamela. Y de hecho que usted me va a decir, ¿no? No tengo que ir muy lejos, me van a decir, bueno, enemiga mortal, malvada, inmisericordia, traicionera, perversa, maligna. Usted va a decir eso, va a usar esos adjetivos calificativos. Ahora, si usted toma esos adjetivos calificativos y
y los trasladamos y todos los aplicamos hacia toda la gente que maltrató y crucificó a nuestro Señor Jesucristo, usted va a descubrir algo interesante. Calza como anillo al dedo. Los mismos calificativos. Toda esta gente era enemiga mortal de Cristo, era gente malvada, perversa, inmisericordia, traicionera, maligna. Exactamente calza como anillo al dedo. Pero acá está la pregunta. ¿Con qué mentalidad enfrentó Cristo esa pandemia mortal que terminó matándolo, se lo recuerdo? ¿Con qué mentalidad Jesús enfrentó eso? Yo necesito aprender. Necesito saber cómo esto viajaba por la mente de Cristo. Necesito saberlo para yo mismo manejar ese asunto. Pero dijimos hace unos minutos atrás que la mente de Cristo no se dejó arrastrar por la angustia, no se dejó arrastrar por el dolor, no se dejó arrastrar por la tristeza. Él no se permitió. Esa es una tremenda lección, hermanos. A pesar que las experimentó, no se dejó arrastrar. ¿En qué estuvo concentrada su mente de Jesús para que no fuese arrastrada por lo que sentía? ¿En qué se concentró Jesús? Hay un texto en el Nuevo Testamento inquietante, mis hermanos, que nos trae la respuesta. Y de hecho, que usted lo conoce, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos abre el panorama de la mente de Cristo en medio de toda su angustia, dolor, tristeza, en medio de la pandemia que tuvo que enfrentar y que terminó matándolo al final. Hebreos 12, 2 dice, puesto los ojos en Jesús, nos anima, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios finalmente. Qué texto, hermano. Esto es lo que hay en la mente de Jesús. Jesús, mire, escúchenme, Jesús no consideraba la cruz, mejor dicho, como un gozo. Pero él podía ver más allá del horror de esa cruz y disfrutar del gozo más allá de esa cruz. ¿Cuál gozo usted estará preguntando? El de terminar la obra para la cual él vino a la tierra y ver el fruto de esa obra redentora perfecta que consiguió en la cruz, tal como lo profetizó el profeta Isaías. Y traigo a su mente esta gran profecía, Isaías capítulo 53, versículo 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús conocía ese texto. Recuerda, él empezó con el profeta Isaías su ministerio. Entonces, él sabía perfectamente lo que decía. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, dice el Señor, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto había en la mente de Cristo, mis hermanos. Lo que dominaba la mente de Jesús en esos momentos terribles de angustia era el resultado de la redención ya anunciado por la palabra de Dios. Ahí estaba la mente de Jesús. Esta mentalidad, mis hermanos, debe llevarnos a todos nosotros, los creyentes, a enfrentar correctamente esta crisis actual. Pero usted se estará preguntando, bueno, el Señor estaba recordando, Isaías está teniendo eso en su mente, pero ¿cuál es el gozo puesto delante mío? Usted se estará preguntando. ¿Cuál es el gozo puesto delante de mis ojos para poder enfrentar esta pandemia de manera victoriosa? ¿Sabe cuál es lo que usted debe pensar? Todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor. Todas las descripciones que Dios nos da de las crisis que enfrentamos. Ese es el gozo puesto delante porque es el final. Al final de este túnel brillará la gloria del Señor. Promesas como, por ejemplo, o descripciones como las que el apóstol Pablo en 2 Corintios. Y permíteme recordarte antes de terminar estas tremendas descripciones que da el Señor de lo que estamos viviendo y cómo debemos verlo. 2 Corintios 4:16, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación, mis hermanos, no es para siempre. O lo que dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 10.
Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables, dice el Señor. O lo que Pablo dijo a Romanos capítulo 8, versículo 18. De hecho, dijo Pablo, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. No se compara para nada, dice el apóstol Pablo. Y el salmista cierra diciendo en el Salmo 34, versículo 19, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Ahí debe estar nuestros ojos, mis hermanos. Entonces, nuestra mente pensará lo mismo que Jesús, por el gozo puesto delante de nosotros. ¿Cuál es el gozo? Bueno, esta es una tribulación momentánea, Señor. Vamos a sufrir, sí, pero un poco de tiempo más. Pero la gloria eterna de Cristo nos va a terminar restaurando. De hecho, que estos sufrimientos actuales no se comparan con la gloria que vamos a recibir. ¿Se da cuenta cómo va nuestro proceso mental ahí? Sí, estoy sufriendo, sí, pero dice la palabra que habrá probablemente muchas más angustias, pero de todas ellas el Señor me librará. Y no significa que las corte. Hasta quizás la muerte pueda ser una de los grandes recursos de Dios para librarnos. Si no lo vemos así, mis hermanos, escúchenme, nuestra mente frágil nos va a arrastrar, cualquier tristeza nos va a arrastrar, nos va a desviar de la fe, cualquier angustia nos va a sacar de la fe, cualquier tribulación nos va a llevar a otro lado y hermanos, vamos a terminar pensando cualquier cosa. En la mente procesamos, le quiero recordar esto, en la mente procesamos lo que recibimos. Luego esa información procesada mueve nuestros afectos y entonces la voluntad es llevada a tomar una decisión, un curso de acción. Siempre ocurre así. Por eso es tan importante, mis hermanos, el alimento que le damos a nuestra mente. Si usted se expone continuamente y sin un juicio crítico a las mentiras, a los engaños que el mundo promueve hoy en día, sobre todo a través de los medios masivos de comunicación, usted está dejando que manipulen su panel de control. Escúcheme, usted está dejando que manipulen su panel de control, su mente. No se puede guardar el corazón sin guardar la mente. No se puede guardar el corazón sin guardar la mente. Entonces, no deje que manipulen su panel, su mente, no deje que lo manipulen. El mundo quiere que nos amoldemos a él. Eso está buscando, y más en estos tiempos, se lo aseguro. Y para eso va a tratar de llenar nuestras mentes con información errada, información equivocada, intencionalmente, para alcanzar luego nuestros afectos. Y cuando llegue allí, ya nos tiene controlados, porque amaremos las cosas del mundo. Debemos tener una vigilancia crítica, hermanos, vigilancia crítica sobre lo que permitimos que penetran a nuestras mentes en estos tiempos. Así también debemos saciarnos continuamente debemos saciarnos de las verdades de Dios reveladas en su palabra. Esa palabra debe llenar nuestra mente, debe llenar nuestro corazón. El cristiano debe mantenerse en un estado de alerta y constantemente vigilante en cuanto a lo que entra a su mente, porque la mente tiene primacía en el cuidado del corazón. Si no, vamos a terminar, mis hermanos, amando cualquier cosa y nuestra mente nunca va a experimentar una verdadera transformación. Así que tenemos que cuidar lo que entra a nuestra mente, hermanos. Termino con el mandamiento más grande que la Escritura ha expresado, y el mandamiento fue expresado por nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 22, versículo 35. Hacia adelante, Jesús dijo lo siguiente, cuando uno de los intérpretes de la ley le preguntó acerca del mayor mandamiento. El Señor respondió lo siguiente, verso 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. Hermanos míos, este es el mandamiento más importante de la Biblia, amar a Dios, amar a Dios. Y Jesús dice que hay que hacerlo no solamente con el corazón, no solamente con el alma, sino también dice con toda nuestra mente, con la totalidad de nuestra mente, es decir, todos mis pensamientos, todos mis razonamientos, todas mis proposiciones mentales, todas mis conclusiones mentales, todas mis reflexiones mentales, todos mis análisis mentales, todos
Absolutamente todos deben hallar una conclusión en la palabra divina. Deben hallar un asidero en la palabra revelada de Dios. Deben hallar un fundamento sólido en la palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo resume el salmista? ¿Cómo resume este tipo de mentalidad? ¿Sabe usted cómo lo resume? Él muestra cómo es que nuestra mente, la que ama a Dios, cómo es amarlo con toda la mente. Y me impacta la manera resumida como lo hace el salmista. En el Salmo 4, versículo 8, Salmo 4, versículo 8, dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No dice me haces dormir confiado. Me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Le está hablando de todo su día. Pero ¿qué ha habido desde que se levantó hasta que vuelve a dormir? Todas las luchas, todas las batallas de en medio que todos enfrentamos. Le dice, tú me haces vivir confiado. ¿Por qué él está viviendo confiado en el Señor? Porque su mente ha sido transformada. Porque él está filtrando todo, todas sus conclusiones, pensamientos, conjeturas. Todo tiene un asidero bíblico, todo tiene una conclusión bíblica, todo tiene un fundamento en las escrituras. Esa es la mente. El salmista está resumiendo en este versículo este proceso y así muestra que está amando a Dios con toda su mente. No se equivoque, hermano. No se equivoque. Amar a Dios no es decirle te amo, papito, o deleitarme con una canción y decirle quebrado, llorando, te amo, Señor. Sí, eso está bueno, pero demuéstrele en su diario vivir. Ámelo con todos, amémosle con todo nuestro pensamiento. No solo con toda nuestra alma y nuestro corazón, con todo nuestro pensamiento. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Y cierra los ojos por unos instantes. Padre, gracias por tu palabra. Agradezcale ahí, mi hermano, mi hermana. Si Dios le dio una respuesta, si le mostró categóricamente algo, si respondió a sus inquietudes, si sació su necesidad, dele gracias y dele gloria. Y Señor, rogamos como iglesia que nos lleves a descansar más en la mente de Cristo que en nuestras propias mentes, Señor. Que podamos someternos y sujetarnos a la mente de tu Hijo Jesucristo y no solamente pensar como Él, reaccionar como Él, Señor. Ayúdanos, Padre. Todos estamos inmersos en esta tremenda angustia e incertidumbre de lo que vendrá en el mañana. Tu Hijo Jesucristo nunca estuvo turbado por el mañana. Él sabía exactamente lo que debía hacer y qué vendría después, Señor. Y a nosotros no nos has dejado despojados de esas realidades. Sabemos lo que vendrá, Señor. Sabemos quién vendrá por nosotros. Sabemos qué habrá en la eternidad. Lo sabemos, Señor. Eso debe producir un gozo cada vez mayor en nuestro corazón y ese gozo debe sostenernos en medio de las angustias, en medio de las tristezas. Te ruego por cada familia, Señor, que está pasando en estos tiempos situaciones muy difíciles, inconfesadas, Señor. No las han mencionado a nadie, pero las tristezas y las preocupaciones y las angustias han ido ganando, Señor, a la familia, sus mentes, sus corazones. Señor, temprano nos dijiste que podíamos acudir no solamente a ti, sino que había esperanza, Señor, porque apenas clamáramos a ti, Señor. Apenas clamáramos a ti, Señor, en medio de nuestra angustia, tú nos librarías, Padre, de cualquier tipo de aflicción. Enviarías tu palabra y nos librarías de esos estados de ruina emocional, Señor. Ayúdanos a ofrecerte sacrificio de alabanza cada día, Padre amado, en medio de todo lo que podamos estar viviendo. Que la mente de Cristo cada vez sea más evidente en nosotros, Señor. Que nosotros mismos podamos darnos cuenta, Padre, de cómo la mente de tu Hijo Jesucristo va ganando cada vez más espacio, mucho más espacio en nuestro propio ser interior. Padre, confiando que así ha de ser y no solamente esperando en lo que tú hagas, Señor, sino en lo que nosotros mismos decidamos. Cada decisión cuenta en este proceso de renovación del espíritu en nuestra mente. Señor, nos ponemos nuevamente en tus manos confiados en la provisión tuya,
aún para estos tiempos, para nuestras almas, en el nombre preciado de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.